Hola queridos niños y familias. Este material lo vamos a trabajar en nuestra casa del 3 al 14 de agosto. Recuerda, sigue cuidándote con tu familia y quédate en casa. Profesora, ¿qué aprenderemos en esta lección? En esta lección reforzaremos la estructura de un poema y además vamos a clasificar palabras según su acentuación, en agudas, graves y esdrújulas. Prepárate para este viaje. Bien, ahora vamos a leer. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el texto que leímos la clase pasada? Sí, ¿Cómo se llamaba? Juan y Valentina. Juan y Valentina, muy bien. Y recordarás, piensa bien, ¿qué tipo de texto era? Un poema. Un poema, excelente. Piensa ahora nuevamente, ¿cómo se estructuraban o cómo estaban formados los poemas? ¿Recuerdas cómo se llamaba cada línea? Versos. Muy bien. ¿Y el grupo de versos? Una estrofa. Estrofa, perfecto. Empezamos la lectura entonces. Juan y Valentina. Con la visita de tía Sol anunciada, se preguntaban qué sorpresa les traería, sin saber su tía que a la espera ansiada, a Juan su regalo tan contento no dejaría. Por celos, Juan a su pequeña hermanita, sus lápices la punta les ha partido. Lloraba con desconsuelo Valentina y él estaba muy arrepentido. Eran lindos niños con sus padres obedientes, aunque mañosos para alimentarse sanamente. Aprendieron cocinando con ellos lo importante para crecer sanos, fuertes e inteligentes. Recuerda que este poema está tomado a partir de nuestro cuento de Juan y Valentina, que encontramos en nuestra biblioteca digital y estamos trabajando hasta el 31 de julio. Este poema fue escrito por la profesora Ruth Elgueta. Ahora recordemos, cada línea del poema se llamaba verso. Vamos a contar cuántos versos tiene el poema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces este poema tiene 12 versos. 12 versos. ¿Y cuántas estrofas tiene este poema? 1, 2, 3. Veamos cómo te va. Excelente. Este poema tiene 12 versos y 3 estrofas. Ahí recordamos la estructura del poema, pero también aprendimos que los poemas tienen rimas, que eran estos sonidos, ¿cierto?, que coinciden al terminar cada verso. ¿Qué palabras de la primera estrofa riman? Anunciada y ansiada. Anunciada y ansiada. Muy bien, es una rima consonante. ¿Y habrá otras palabras que rimen? Sí. ¿Cuáles? Traería con dejaría. Con dejaría. Muy bien. Recuerda que las rimas le dan una entonación y hacen que estos tipos de texto sean mucho más amenos a la lectura. Te felicito, has hecho un buen trabajo. Tú te preguntarás, ¿cómo acentúo y clasifico las palabras? Primero debemos entender que el acento es la intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás y nos permite entender mejor cada palabra. Por ejemplo, en la palabra papá y la palabra papa significan cosas distintas según la posición de su acento. Esto nos permitirá poder clasificar las palabras como te enseñaremos más adelante. Sigamos aprendiendo entonces. Para tener clara la acentuación, yo debo entender cómo es esto de las posiciones de las sílabas. Pues bien, te invito a mirar este autobús. Vemos que esta niña de polerón rosado está en la última posición del bus. El niño de polera celeste se encuentra en la penúltima posición del bus y el niño de polera roja está en la antepenúltima posición del autobús. Lo mismo sucede con las palabras. Miremos el siguiente ejemplo. En la palabra autobús, lo primero que debo hacer es separar en sílabas. Au, to,
bus. Y luego mirar la posición de esta sílaba. Así, la sílaba bus se encuentra en la última posición, la sílaba to en la penúltima posición y la sílaba au está en la antepenúltima posición de la palabra. Busco ahora la sílaba tónica. Y la sílaba tónica, ¿cierto? Donde se acentúa es bus, que está en la última posición. ¿Ves que no es difícil? Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Las palabras agudas llevan la acentuación en la última sílaba. Como por ejemplo, mamá, tambor, canción, azul. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Las palabras graves llevan la acentuación en la penúltima sílaba. Como por ejemplo, árbol, bajo, lápiz, amarillo. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Las palabras esdrújulas llevan la acentuación en la antepenúltima sílaba. Como por ejemplo, fantástico, micrófono, rectángulo, esdrújula. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Después de esa entretenida canción, vamos a conocer las reglas generales de acentuación. En las palabras agudas, la sílaba tónica es la última sílaba, la última que está en la última posición. Y estas se tildan cuando terminan en NS o vocal, como por ejemplo la palabra mamá. Si tú miras, tiene tilde en la A y es la última, ¿cierto? Es la última, está cargada y tiene el tilde. Entonces, por eso es aguda. Y luego tenemos la palabra tambor, donde mi voz se carga también en la última y por ello es aguda. Luego tenemos las palabras graves, donde la sílaba tónica es la penúltima sílaba. Y estas se tildan cuando no terminan en NS o vocal. Es totalmente diferente a las agudas. Como el ejemplo, árbol, la cual tiene tilde en la penúltima sílaba. Es por ello que es grave. Y después tenemos la palabra de un color, amarillo, donde la voz se carga en di y es la penúltima sílaba. Luego tenemos las palabras esdrújulas, donde la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba. Y estas siempre, siempre, siempre llevan tilde, como las palabras micrófono y rectángulo. De esa no te puedes olvidar porque tenemos la pista que siempre, siempre van a llevar tilde. ¿Vieron? Te invito ahora a ver el paso a paso que debemos hacer para poder clasificar las palabras según su acentuación. Por ejemplo, ¿qué vemos ahí? Bien, unas pantuflas. La palabra pantuflas entonces. ¿Cuál sería el paso 1? Separar las palabras en sílabas. Así nos quedarían las sílabas pan, tú, flas. 3 sílabas. Una palabra que es trisílaba.
Seguimos con el paso 2, que debo identificar la sílaba tónica. Entonces, en las sílabas pan, tú, flas, debo buscar dónde cargo la voz. Nosotros decimos pantuflas, decimos pantuflas o decimos pantuflas. A ver, piensa un momento. Muy bien, la sílaba tónica es la sílaba tú. Ahora el paso 3, debo identificar la posición de la sílaba. Para identificar la posición de la sílaba, recuerda que cuento desde atrás. Última, penúltima, antepenúltima. Entonces, esta sílaba tú se encuentra en la penúltima sílaba. Por último, el paso 4, debo clasificar según su acentuación y las palabras que se encuentran acentuadas en la penúltima sílaba son graves. ¿Te das cuenta que siguiendo el paso a paso no es difícil? ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Ya, niños, después de ese paso a paso tan interesante e importante para lo que estamos trabajando, miraremos los siguientes ejemplos. Pero antes, recordaremos la acentuación de las palabras. Las agudas se acentúan en la última sílaba, las palabras graves en la penúltima sílaba y las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Ahora poner mucha atención porque trataremos de hacer los paso a paso que explicaba recién la profesora. Tenemos la palabra lápiz y el primer paso decía separar en sílaba. Lápiz. Tiene 2 sílabas, es una palabra bisílaba. Vemos dónde se acentúa, dónde se carga la voz. En este caso tiene el tilde, así que es más fácil. En la sílaba la. Vemos la ubicación de esta sílaba acentuada. Última, penúltima. Por lo tanto, es una palabra grave. Luego tenemos la palabra sillón. También es una bisílaba porque tiene 2 sílabas. Sillón. Vemos dónde se carga la voz. También es más fácil porque tiene el tilde en John. La posición está en la última sílaba, por lo tanto es una palabra aguda. Luego tenemos la palabra sílaba, que hemos hablado tanto de esta palabra, la hemos nombrado mucho en las últimas clases porque recuerda que todas las palabras están compuestas por sílabas. Separamos sí, la, va. Vemos dónde se acentúa o dónde se carga la voz. Sí, porque tiene el tilde, ¿verdad? Vemos la posición, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Por lo tanto, es una palabra esdrújula. Luego vemos la palabra pam. Separamos en sílabas. Pam es una monosílaba porque está solita. Y es la única que se carga la voz, lleve o no lleve tilde. Por lo tanto, las palabras monosílabas siempre son agudas. Tenemos la palabra avestruz. Separamos en sílaba. Avestruz. Es una trisílaba, una palabra trisílaba compuesta por 3 sílabas. Pero acá ya no tenemos el tilde, entonces tenemos que fijarnos mucho en la entonación de nuestra voz. Avestruz. Se carga la voz en truz. Por lo tanto, es una palabra aguda. ¿Viste que son necesarias e importantes los pasos a paso que vimos en la diapositiva anterior? Ahora sigamos aprendiendo. Ya chicos, ahora vamos a jugar. Mira bien lo que veremos en la pantalla del televisor. ¿Qué aparecerá? Redoble de tambores. ¿Qué ves? Un tiburón. Un tiburón, muy bien. Recordemos, el paso 1 era separar en sílabas. Separemos en sílabas la palabra tiburón dando un golpe de voz por cada una de las sílabas. Comenzamos. Ron. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 3. De esas sílabas, ¿dónde cargo la voz? ¿Dónde se acentúa? Ron. En la sílaba don. Muy bien. Y recordamos que si está ubicada la palabra en la última sílaba, es una palabra Aguda. Veamos cómo te va. Redoble de tambores. Es una palabra Aguda. Muy bien. Aplausos para ti.
Vamos con el siguiente desafío. Mira bien la pantalla de la televisión. ¿Qué animal nos acompañará esta vez? Una ardilla. Una ardilla muy loquilla. Paso 1 entonces, separo en sílabas. Ya. La palabra ardilla, ¿tiene cuántas sílabas? 3. Es una trisílaba. Ahora miro, ¿dónde está acentuada o en qué sílaba se encuentra acentuada esta palabra? Di. En la sílaba di. Ahora paso 3. Miro o cuento desde atrás hacia adelante. Última sílaba, penúltima sílaba. Las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba se llaman... Graves. Veamos si está bien. Redoble de tambores. Y es una palabra grave. ¡Aplausos! Muy bien. Vamos con una palabra un poquito más difícil, pero yo sé que tú puedes. Mira bien la televisión. ¿Qué animalito nos va a mostrar ahora? Un murciélago. Un murciélago, una palabra larga. Ahora vamos al primer paso, que es separar en sílabas. Separamos entonces. Go. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra murciélago? 4. 4 sílabas. Entonces es una polisílaba. Ahora piensa bien. Debo realizar el paso 2, identificar la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica de esta palabra? Sie. La sílaba sie. Veamos. Excelente trabajo. Siguiente paso, debo buscar o identificar la posición donde está ubicada esta sílaba. Para eso es muy importante contar desde atrás. Última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba. Ya realicé el paso 3 y paso 4 ahora. Identifico esta palabra según su clasificación. Sería una palabra, piensa bien. Una esdrújula. Una palabra esdrújula. Veamos si es así. ¡Excelente trabajo! No te olvides y recuerda que las esdrújulas siempre se tildan. Por eso debo estar muy atento cuando vea una tilde por ahí. Te felicito. Veamos otro desafío. Nuevamente nuestro televisor. ¿Qué animal aparecerá aquí? Una serpiente. Una serpiente. El primer paso, ¿cuál era? Separamos en sílabas. Damos un golpe de voz. Comenzamos. Serpiente. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? 3 sílabas. Es una trisílaba. El paso 2, debo identificar o encontrar la sílaba tónica. ¿Dónde cargo la voz? En pien. Serpiente. Muy bien. La sílaba tónica es pien. En el siguiente paso, debo contar o identificar la ubicación o posición de la sílaba que está acentuada. Y cuento siempre de atrás hacia adelante. Última, penúltima sílaba. Las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba, ¿te acuerdas cuáles son? Las graves. ¿Serán las graves? A ver, redoble de tambores. Muy bien. Son las palabras graves. Excelente. Sigamos jugando. Siguiente animal. Este es un León. león. Separemos en sílabas entonces. Sí. León. León. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Es una bisílaba. Siguiente paso, identifico la sílaba tónica. ¿Dónde se carga la voz o dónde está acentuada? En on. En la sílaba on. ¿Cómo te diste cuenta? Por la tilde. Por la tilde, esa rayita, ¿cierto? Que está ahí arriba y nos indica que esa es la sílaba acentuada. Excelente trabajo. Ahora cuento para identificar la posición de las sílabas y digo última, penúltima sílaba. Si esta palabra está acentuada en la última sílaba,
¿A qué clasificación corresponde? Redoble de tambores. ¿Qué palabra será? Aguda. ¿Será aguda? ¿Estás seguro? No. Grave. Grave, aguda, ¿qué será? Esdrújula. ¿Será una esdrújula? A ver, piensa bien, contemos de nuevo. Última sílaba está acentuada. Las palabras que se acentúan en la última sílaba son Agudas. agudas. Veamos si es verdad. Redoble de tambores. Es una palabra aguda. Muy bien, aplausos para ti. Último desafío, te toca solito. Pon mucha atención y recuerda seguir los pasos. ¿Qué aparecerá? Un pájaro. Paso 1, separa en sílabas. Hazlo en casa. Muy bien. Si separaste la palabra y tienes 3 sílabas, pájaro, estás en lo correcto. Paso 2, recuerda que debo identificar la sílaba tónica. ¿Cuál será la sílaba tónica de esta palabra? Nosotros decimos pájaro, decimos pájaro o decimos pájaro. Si encerraste la sílaba pa, está correcto. Además, recuerda que esta sílaba me está dando una pista, que es la tilde que está sobre la A. Cada vez que encuentro una tilde sobre una palabra, me está indicando que esa es la sílaba acentuada. Va súper bien. Siguiente paso, cuento las sílabas para identificar la posición donde se encuentra acentuada. Entonces, vamos contando última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Ahora, al siguiente paso, identifico la clasificación a la que pertenece y las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba, ¿cómo se llaman? Piensa bien. ¿Serán agudas? ¿Serán graves o serán esdrújulas? Veamos. Redoble, redoble de tambores. Sigue los redobles de tambores en tu casa también. Esta palabra es esdrújula. Perfecto. Si acertaste, excelente trabajo. ¿Ves que no es tan difícil? Ahora nos falta solo ponerlo en práctica. Ya chicos, hemos llegado al final de nuestra sección y vamos a ver todo lo que hemos aprendido a través de del siguiente trabajo. Copia la tabla en tu cuaderno. Separa en sílabas cada palabra. Identifica la sílaba tónica en cada una de ellas. Escribe la palabra en el casillero. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la palabra tía. Vemos cuántas sílabas tiene la palabra. Tía, 2 sílabas. Ahora identificamos dónde está la sílaba tónica. Última, penúltima, en la penúltima sílaba. Y aparte, esta tiene una trampita porque tiene un tilde. Pero recuerda que no siempre llevan tilde. Luego dice que identifiquemos, ¿cierto?, en qué casillero debería ir esta palabra de acuerdo a la acentuación. Y como está en la penúltima sílaba, es una palabra grave. ¿Viste? Aquí son cruciales, chicos, los pasos que vimos anteriormente. Entonces, si tú tienes dudas o no recuerdas bien, te aconsejo que vuelvas a leer la diapositiva donde sale el paso a paso de los ejercicios. Y así lo hagas con un orden que es fundamental para poder desarrollar con éxito esta tarea. Yo sé que tú puedes. Y lo otro, una vez que hayas terminado esta tarea, le pides a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito o tú mismo tomar una fotografía de la actividad, de esta tarea, y la envías a tu profesor o tu profesora jefe. ¿Ya? No te olvides de eso. Y hazlo con calma, con orden. Recuerda los paso a paso. Muy bien. Nos vemos. Chao. Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra ruleta de la metacognición. En esta ocasión tenemos a 3 pequeños invitados
que nos ayudarán a girar nuestra ruleta para escoger 3 preguntas que deberás escribir en tu cuaderno, luego desarrollarlas y finalmente tomarle una fotografía para luego enviársela a tu profesor. Comencemos. El primero en ayudarnos será Juanito. No olvides anotar la primera pregunta. La siguiente en ayudarnos es María. ¿Nos ha vuelto a salir? Seguimos. No olvides anotar la pregunta. Y por último, en ayudarnos será Pedro. Giremos la ruleta. Ya tenemos nuestras 3 preguntas seleccionadas gracias a la ayuda de nuestros amiguitos que nos ayudaron a girar la ruleta. No olvides enviar la fotografía a tu profesor. ¡Nos vemos! Ahora pon atención a este lindo mensaje. La vida es hermosa. Cada ser vivo es especial. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada quien vuela de la mejor forma posible. Cada uno es hermoso, especial y único. Nunca lo olvides. Tú también eres un ser especial en este planeta. Así que sigue cuidándote en casa, en la compañía de tu familia. Un abrazo.